Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, dejes caer en tentación, líbranos Santo Tomás, ruega ruega por por nosotros, nosotros. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, comienzo. Hoy trataremos de ver, no creo que lleguemos a terminar, pero trataremos de ver los 3 artículos que quedan. Es demasiado, pero bueno, veremos. Eh, para empezar, comento que a raíz de la primera pregunta que me hicieron la otra vez, me fui a fijar, claro, después para ver la lengua castellana, si había alguna diferencia entre entre generar y engendrar. La Real Academia reconoce una diferencia y era justamente en la línea de lo que intuitivamente había sugerido en la respuesta, es decir, engendrar se refiere más específicamente a los vivientes, y generar es de alcance más general, tiene el sentido de producción. Engendrar, en cambio, tiene el sentido de la transmisión de la vida, no es la simple producción. Y ese matiz claramente está indicado por la etimología que incluye el in, generar en, desde adentro, ¿no? Eso es muy claro. Bien, pero justamente eso permite entender por qué en el artículo, y yo no lo desarrollé la otra vez, lo tenía preparado para la respuesta a las objeciones, por qué en el artículo Santo Tomás comienza distinguiendo 2 sentidos del uso del término generación en latín, generatio, en castellano generación. Ese término, admite un uso más amplio y un uso más específico. Usos que son perfectamente reflejados por el castellano generar y engendrar. Uno puede usar generar en el sentido más restringido de engendrar y puede usar directamente engendrar. No todo lo que es generado es engendrado, todo lo que es engendrado es generado. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno no engendran el agua, pero 2 gatitos engendran un gatito. Entonces es distinto, es esa diferencia que hay. Pero es importante la puntualización, la consideración conceptual, porque Santo Tomás empieza así el artículo y se concentra en torno al significado restringido, particular, especial de generación, que está muy bien reflejado por el vocablo castellano engendrar como verbo. No tenemos engendración, decimos generación o gestación, pero la generación sigue en pie. Bien, y las objeciones que pone Santo Tomás, no voy a repetir lo de la clase precedente, doy por sentado que han escuchado, que recuerdan las líneas generales. Las objeciones se ordenan todas ellas a corregir los errores que intuitivamente un lector poco precavido puede cometer. Entonces es como que cuando a uno apunta con un arma, un blanco, con el arco y la flecha para tirar al centro y uno va diciendo no, más para allá y va afinando la puntería hasta llegar bien al centro. Bueno, en este artículo en especial, Santo Tomás plantea las objeciones para refinar, para afinar, para hacer más refinada nuestra visión del tema. El planteo era si en Dios había o no una procesión que debiera llamarse generación. Y vimos que sí, porque la generación, es decir, el engendrar, significa la
comunicación de la vida según la semejanza de la especie a partir de un principio viviente conjunto. Ahora bien, la procesión del verbo es la transmisión, comunicación de la vida a partir de un principio viviente conjunto según la semejanza de la especie. Por lo tanto, corresponde llamarla generación. En Dios, entonces, hay realmente, ya vimos, hay procesiones, una de ellas es una generación. Dios engendra. Bien, la primera objeción. Cuando hay generación, se pasa del no ser al ser. Pero en Dios no se puede pasar del no ser al ser. Porque si pasa del no ser a ser, no es Dios, empieza a existir. Bueno, Santo Tomás entonces distingue en la respuesta. Esa objeción asume el término generación, que tiene dos maneras de ser asumido, lo asume en una de las direcciones que en nuestro caso no se aplica, es la incorrecta. Ya hemos hablado de que hay dos tipos de procesiones, exteriores e inmanentes. En las procesiones exteriores hay un producto y entonces se genera algo exterior. Y lo que se produce antes no era, después es. Está bien, pero eso vale para las procesiones exteriores. Aquí hablamos de procesiones inmanentes. Y en el ámbito de las procesiones inmanentes, no necesariamente hay un paso del no ser al ser. Efectivamente, en el caso de la procesión del verbo, no hay un paso, un transcurrir, un comenzar. No, esto es eterno. Nos podemos ayudar con una imagen intuitiva. Si el sol fuera eterno, es decir, existiese desde siempre, siempre estaría emitiendo los rayos y no habría un momento inicial de la emisión de los rayos. Siempre estarían siendo emitidos. Entonces, no es que primero no eran y después eran. Así, siendo eterno el Padre, siempre, el siempre es figurado, es una metáfora, no hay un transcurrir en Dios. Pero para imaginarse más o menos que nos ayude la imagen, engendrando su verbo, sin que el verbo esté pasando del no ser al ser. Siempre es Dios engendrado. Dios engendrante, Dios engendrado. Bien, entonces se desmonta la primera objeción. La segunda usa otra consideración. La primera es el paso, fíjense, de la potencia al acto, por así decirlo. La segunda objeción aborda otro problema filosófico, que es el de la composición de sustancia y accidentes. Porque usamos muchas veces el ejemplo de nuestro acto de conocer intelectual. Y hemos hablado que nosotros formamos un concepto gracias a nuestro acto intelectivo, etcétera, etcétera. Bien, resulta que nuestra alma, con respecto al concepto que forma a través de la inteligencia, se puede comparar al concepto como la sustancia se compara al accidente. Y no corresponde hablar de un engendrar nuestros conceptos, porque son accidentes, no son exactamente idénticos a nosotros. No es lo mismo que el papá y la mamá sueñan, o los novios sueñan antes de casarse en los hijos que van a tener la futura familia, no es lo mismo que tener los hijos, que engendrar realmente, efectivamente. No hay una transmisión de la misma vida que se tiene. El concepto siempre es una representación intelectual. Entonces es de carácter accidental. Así que
si en Dios hay un engendrar intelectivo, parece que no se puede hablar de engendrar. Es un representar, es accidental. Y bueno, ahí en la respuesta Santo Tomás es muy preciso, bueno, siempre es muy preciso, pero aprovecha para hacer una precisión importantísima. Claro, cuando nosotros hablamos de Dios tratamos de hacer analogías, comparaciones, pero las cosas que en nosotros son compuestas, están diversificadas, en Dios son una. Por ejemplo, nosotros podemos decir que una persona que es muy buena, podemos decir, es misericordiosa, es justa, es paciente, es generosa, y enumeramos un montón de características. Y esa persona algunas veces hace un acto de justicia, otras veces otro acto de paciencia, otras veces otro acto de humildad, etc. Muchos actos distintos. A veces duerme y no está haciendo esos actos. En cambio, cuando hablamos de Dios, todo eso que las criaturas espirituales, los ángeles o los hombres que tienen un alma espiritual, pueden hacer a través de muchos actos, todos esos actos múltiples, en Dios es como si los concentrásemos y son todos el mismo acto. Y no que lo hace varias veces, sino que lo hace una vez. Y no que lo hace un poquito, sino que lo hace en infinita plenitud. Entonces es muy distinto. En Dios no hay una composición de substancia y accidente. El ser mismo de Dios es su inteligencia. Y su inteligencia no está esperando hacer un acto de entender, sino que es su mismo acto de entender. Y el verbo que forma a partir del acto de entender no es un accidente, tiene la misma vitalidad divina, la misma sustancia divina. Y por eso, como procede por vía intelectual según la semejanza de la especie, a diferencia de nuestro caso, el verbo de Dios puede ser llamado, debe ser llamado con propiedad hijo. Y la emanación del verbo intelectual en Dios es realmente un engendrar. Es muy fuerte la argumentación, muy profunda, muy precisa y realmente hermosa. Y la tercera objeción, la primera era sobre el tema del paso de la potencia al acto, para decirlo de algún modo. La segunda, la sustancia y el accidente. La tercera es el tema de la causa y el efecto. Porque también cuando nosotros hablamos de engendrar, tendemos a pensar que el que es engendrado recibe el ser, y como recibe el ser es un efecto, y quien lo engendra es la causa. Y Santo Tomás aquí aprovecha también para afinar aún más la noción de procesión y de generación divinas. Claro, hay un recibir, por supuesto que sí, pero ese recibir por parte de quien genera, en el caso... ¿Se escucha pronto? ¿Se perdió? Mi padre, se escucha excelente. Al menos yo Bien, escucho bien. excelente. Ok. En el caso de quien genera dentro del ámbito de la divinidad, en Dios, no hay un soporte receptor. Esto es muy importante. Lo explico con un ejemplo. Cuando Miguel Ángel concibió en su mente la idea de realizar la estatua, la escultura, la piedad, la tenía en su interior, como término de la procesión intelectual de su verbo humano, mental, accidental. Todo dentro de él. Cuando después decide
ponerse manos a la obra y ponerse a trabajar, a esculpir, tiene que conseguir un bloque de mármol, que es el soporte sobre el cual él va a depositar lo que pensaba, lo que había concebido intelectualmente. Y así su concepto, la idea de la piedad, es recibido después en un soporte. Y tenemos que distinguir la escultura de mármol y la idea que hay en el interior de Miguel Ángel. Por eso se dice correctamente que la escultura de mármol, teniendo la imagen de la piedad recibida en un soporte, es un producto, es un efecto. Y claro, es correcto. Pero no pasa así en Dios. No hay ningún soporte. No hay nada que sea recibido como en una materia. Es todo interior a Dios mismo. Y como queda todo interior a Dios mismo, y la naturaleza divina no se puede multiplicar, no es una copia doble, como sería la estatua de la piedad, una copia de la imagen que tiene en su subjetividad Miguel Ángel, no hay un doble, es una única naturaleza divina que es, por el momento lo que sabemos, engendrante y engendrada. Y basta, punto. Sin multiplicar la naturaleza, sin producirla como un efecto, porque no hay un soporte receptor. Así que no hay paso de la potencia al acto, es decir, del no ser al ser, no hay paso de la potencia al acto, no hay composición de sustancia y accidentes, y no hay relación de causa y efecto. Estamos hablando de Dios. Todo esto es muy importante, y aprovecho la ocasión antes de pasar al artículo siguiente para retornar sobre un aspecto importante. Nosotros estamos tratando de presentar elementos de teología. Son elementos, ¿no? Como cosas básicas, muy básico y muy de a poco. Pero de teología. Cuando hacemos teología, presuponemos en el alma de quien hace teología la virtud de la fe, la aceptación, y por parte de Dios el anuncio de las verdades que debemos creer. Y el alma que acepta esas verdades conoce entonces el catecismo. Sabemos que Dios es un solo Dios y tres personas. Sabiendo eso, tratamos de usar nuestra inteligencia, lo mejor que hay en la inteligencia, que es la filosofía bien llevada a cabo, para tratar de profundizar en ese misterio y tratar de entender por qué, más allá de las apariencias, no es contradictorio que lo que aceptamos por fe sea como sabemos que es. Y es eso lo que estamos haciendo. No es que estamos demostrando a través de un razonamiento que existe la Trinidad. No, eso es imposible. Eso lo aceptamos por fe. Dios me dice, mira, yo soy un único Dios y soy trino. Y te doy los elementos para que puedas entender un poco cómo esto es posible. Pero no vas a llegar a demostrarlo. La demostración, si queremos, por así decirlo, es simplemente demostrar que la Biblia nos dice esto, que la tradición viviente de la Iglesia siempre creyó esto, que el magisterio de la Iglesia anuncia esto, y punto. Eso nos basta. Es garantizarse que el dato de fe es seguro. Después, insisto, repito, demostramos que no es contradictorio. Y son demostraciones teológicas. Atención, porque ahí a veces se mezclan algunos errores. No son argumentos de conveniencia. No son argumentos prudenciales, son reales demostraciones teológicas. Por ejemplo, en la teología se distinguen los argumentos de conveniencia de los argumentos demostrativos según la razón teológica. Ejemplo de lo uno y de lo otro. ¿Por qué Jesús se bautizó en el Jordán? Santo Tomás se plantea esa pregunta. Y dice, ¿y qué sé yo por qué?
No sé, porque en la Biblia no dice por qué lo hizo, dice que lo hizo, no dice por qué. Sin embargo, en el texto bíblico hay ciertas indicaciones, hay referencias al Antiguo Testamento, hay un contexto, hay frases que nos van orientando para comprender el porqué. Y entonces, orientados por el texto, uno plantea líneas y dice, bueno, si Dios no me lo dijo de manera más explícita, yo puedo sospechar que la cosa va por ahí. Y doy argumentos de conveniencia. Convenía que lo hiciera porque es figura del bautismo, convenía que lo hiciera como signo de la santificación, es decir, de poner el agua, el instrumento, el elemento agua en condiciones de ser usado como materia sacramental, etcétera, etcétera. Todo eso son argumentaciones interesantísimas, profundísimas, muy lindas, pero de conveniencia. En cambio, hay otras cosas que son estrictamente demostrativas. Por ejemplo, se demuestra que la divinidad del buen Jesús y su humanidad no están entremezcladas, conformando una tercera cosa que no es ni Dios ni hombre. No, 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 no. Se demuestra perfectamente, con una razón teológica demostrativa, no es de conveniencia, es necesario, se demuestra perfectamente que es entera y totalmente Dios, entera y totalmente hombre. Tiene las dos naturalezas en la unidad de la única persona del Verbo. Son dos aspectos distintos del razonamiento teológico. Lo que estamos haciendo en este momento en el ámbito de la teología trinitaria es proporcionar razonamientos teológicos demostrativos. Habiendo sabido que en Dios hay procesiones, que una de las personas se llama Verbo y se llama Hijo, la Biblia misma nos dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Bueno, valiéndonos de la razón teológica, demostramos cómo esto no es contradictorio y en Dios puede realmente haber una generación. Bien, dicho esto, vamos al artículo tercero. El artículo tercero es muy interesante, porque sabíamos en general que en Dios hay procesiones, están los datos bíblicos, queda por ver si hay algo más. Hemos hablado prácticamente en una única dirección del verbo, de la procesión del verbo, del hijo, la procesión por vía intelectual, etc. Pero sabemos por la Biblia que hay algo más y hay que planteárselo, a ver si el intelecto puede llegar a profundizar. Bien, Santo Tomás en el Sed Contra se remite a lo que está en el Evangelio de San Juan. El Espíritu Santo procede del Padre. Juan 15, 26. Y no es el Hijo. ¿Por qué? Porque el texto de Juan 14, 16 dice explícitamente que el Verbo, hecho hombre, habiendo cumplido el misterio pascual, va a hacer una oración, le va a pedir al Padre, y el Padre va a enviar otro Paráclito. Este texto es muy interesante, muy importante, porque a veces se suele llamar directamente al Espíritu Santo el Espíritu Paráclito, ¿no?, que nos da consuelo. Está muy bien todo eso, pero es muy interesante porque Jesús dice otro Paráclito. El primero que nos da consuelo es el Hijo, ¿no? No hay una competencia entre los dos, pero quiero decir, ya el Hijo mismo es parte del consuelo que nos da el Padre, ¿no? Es muy interesante el texto.
Em, pero es otro. Entonces, sabemos que hay otra persona divina, es el dato bíblico. Ahora tratamos nosotros de profundizar cómo esto puede ser posible. Y la afirmación inicial de Santo Tomás es tajante. Respondo diciendo que en Dios hay dos procesiones. Lo sabemos por fe. Ahora, hay que tratar de profundizar. Y para explicar esto, en la medida en que es posible al hombre, hay que recordar que la noción de procesión, cuando la Biblia la aplica a Dios, la aplica según las criaturas espirituales, no según las criaturas corporales. Entonces, no según las procesiones materiales, un producto exterior, sino según las procesiones inmanentes. Esto es propio de la naturaleza espiritual. La naturaleza no significa acá el conjunto de los paisajes que podemos contemplar. Naturaleza significa esencia y dinamismo. La esencia de cada cosa. Por ejemplo, el gato tiene la naturaleza de gato, el perro la naturaleza de perro, el árbol la naturaleza de árbol. Es decir, una esencia que florece en distintas actividades muy características de ese tipo de esencia. En general, se habla de naturaleza intelectual, en general, para designar de un plumazo, con una sola expresión, la naturaleza divina, la naturaleza angélica y la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque son esencias que pueden desplegar puramente intelectuales. Bien, las procesiones, cuando se habla de procesiones en Dios, las procesiones deben tomarse al modo de la naturaleza intelectual. Ahora bien, dice Santo Tomás, en el ámbito de la naturaleza intelectual hay dos procesiones, siempre. Hay una procesión que es la procesión del intelecto, cuando el intelecto hace el acto de entender, que termina, concluye en la producción del verbo mental. Pero además, cuando se piensa algo, se piensa en un objeto amado, después se tiende hacia algo, no es lo mismo que el pensarlo. El tender es un acto que procede no del intelecto, surge de la voluntad. Y eso es lo llamado procesión del amor. Uso dos ejemplos de manera sensible, súper sensible, pero se va a entender. Las que son mamás, por ejemplo, lo que sintieron la primera vez que sus hijitos les llegaron al Día de la Madre con un regalito. Ese vuelco, ese golpe en el corazón, ese sentimiento, hay algo interior, pero que no es conceptualizable, pero que es como una marca que queda adentro, sensible, que tampoco se puede expresar con palabras. Es una tendencia sentimental, legítima, hermosa, pero que es, por así decirlo, la repercusión a nivel de sentimiento de algo mucho, mucho más profundo, que es la voluntad y su acto de amor. Bien, eso pasa siempre en la vida espiritual. Lo mismo, qué sé yo, el joven o la joven que en el momento en que descubre su vocación, o los enamorados, ¿no? Cuando el muchacho descubre a la mujer de su vida, eso que siente la primera vez, o la chica que descubre ese golpe interior, ese dinamismo que, bueno, esa marca,
esa huella interior que deja el movimiento de la voluntad es algo parecido, pero en el ámbito de la voluntad, al verbo mental, al verbo producido por el intelecto. Ahora bien, como Dios tiene naturaleza espiritual, y siempre que hay naturaleza espiritual hay intelecto y voluntad, dado que en Dios hay una procesión por vía del intelecto, también como en Dios hay voluntad, hay en Dios una procesión por vía de la voluntad, y es la procesión del amor. Y así como hay una persona que es el verbo subsistente, totalmente igual a Dios Padre, totalmente igual, así también hay otra persona que es el amor subsistente, totalmente igual al Padre y al Hijo, pero que no surge por vía intelectual, sino que surge por vía de la voluntad. Es muy interesante este artículo, esta argumentación. Bien, hasta ahí entonces la demostración teológica de cómo es posible. Nosotros, el dato de fe es, sabemos que hay otra procesión, lo dice la Biblia, sabemos que es la procesión del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser? Bueno, puede ser, ¿cómo puede? Ahí la pregunta teológica, ¿cómo esto es posible? Bueno, es posible porque en las naturalezas espirituales hay dos maneras de proceder, por vía del intelecto, por vía de la voluntad. Y como en Dios hay una naturaleza espiritual y ya sabemos que hay una procesión por vía del intelecto, es posible que haya otra por vía de la voluntad. Así. Bien. Padre, Santo Tomás. ¿Sí? disculpe, ¿puedo preguntar algo? Las preguntas las dejamos para el último bloque, cuando Listo. termine. Disculpe. De acuerdo, en las clases nosotros siempre así. Anótesela y la vemos después. Entonces, tratemos de, ya no llego a terminar los otros artículos, trataré de terminarlos en la próxima lección para que el curso no quede incompleto, al menos quiero tratar el tema de las relaciones y de las atribuciones. Bien, las objeciones son muy interesantes. Si hay, la primera objeción, fíjense qué importante esto. Si en Dios hay, dijimos que está la procesión del verbo, pero si decimos que hay otra procesión más, ¿por qué no decir que después hay otra más, y 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 al infinito? Como vieron cuando uno divide en 18 no, 18, bueno, no me acuerdo, perdón, la matemática, me olvidé, pero el 3,3 periódico, ¿no? Que 3,3, uno no termina más. Y no, dice Santo Tomás, no es así. ¿Por qué no es así? Porque ya sabemos, todo esto no lo hemos estudiado en nuestro curso, pero ya sabemos que Dios es uno, lo sabemos por fe, pero eso también lo descubre la filosofía. Sabemos que es espiritual, lo sabemos por fe, pero también lo descubre la filosofía. Y sabemos que en Dios hay inteligencia y hay voluntad, lo sabemos por fe, pero también lo descubre la filosofía. Y como en la naturaleza espiritual no hay otros principios de acción que no sean la inteligencia y la voluntad, no puede haber otros términos que no sean el que procede por la inteligencia y el que procede por la voluntad. Entonces no es el ejemplo del 3,3 periódico, vale como imaginación matemática, pero no se aplica a las naturalezas espirituales. No, la objeción procede a partir de un grave error. La otra objeción, interesante también, afirma que
cada naturaleza se multiplica de una manera única. La procesión de Dios comunica la naturaleza divina, no en la multiplicación de naturalezas, sino en la distinción de personas, un tema que todavía vamos a ver más adelante. Por ahora estamos tratando de entender lo de las procesiones. Entonces, cada naturaleza se comunica de una manera única, que es la manera propia. Los gatos se generan de una manera propia de los gatos, los perros de una manera propia de los perros, etcétera, etcétera. La naturaleza divina se genera de una manera propia y tiene como propio comunicar la única naturaleza divina. Y como la naturaleza divina es única, no puede haber más que una sola procesión. Y sí, es verdad que la naturaleza divina es única. Eso es verdad. Porque todo lo que hay en Dios es Dios y solamente Dios. Eso lo sabemos. Dijimos que toda la inteligencia divina es Dios mismo. Lo mismo se aplica a la voluntad. Toda la voluntad divina es Dios mismo. Es todo uno en Dios. Lo único distinto son las personas, los términos de las procesiones y el principio de las mismas. Pero la naturaleza divina se comunica no a partir de una procesión externa, como ocurre en los casos de las generaciones de los otros vivientes. La naturaleza divina se comunica a partir de una acción inmanente, a partir de la acción inmanente. Y como la acción inmanente es doble, hay dos tipos de acción inmanente, la única naturaleza divina puede comunicarse por dos vías y por consiguiente ser la única naturaleza de tres personas, el principio y los términos de cada una de las procesiones. Y la tercera objeción también es interesante. Leo y trato de explicar cada partecita porque puede ser difícil entender la objeción misma. Vamos de a poco. Creo que ustedes tienen el texto ahí. Si hubiese en Dios otra procesión distinta de la inteligible del verbo, ella no sería más que la procesión del amor subsiguiente al acto de la voluntad. Pero esta procesión no puede ser distinta de la procesión inteligible del entendimiento. ¿Por qué no puede ser distinta? Porque la voluntad en Dios no es distinta del entendimiento. Por consiguiente, en Dios no hay otra procesión además que la procesión del verbo. Bien, Santo Tomás acá hace hincapié en la objeción en la identidad profunda de todo lo que constituye la naturaleza divina. Dios en su naturaleza no es múltiple. Para dar un ejemplo, para que se entienda bien lo que quiero decir. Si yo digo, Dios es justo. Si yo digo, Dios es sabio, gramaticalmente hice dos oraciones con sujeto y predicado nominal y gramaticalmente establecí una composición de un sujeto, sustantivo, Dios, y una cualidad, un adjetivo que se atribuye a ese sujeto. Nosotros podemos decir lo mismo de un hombre.
Juan es bueno, Juan es sabio. Pero, atención, no es lo mismo ser bueno que ser sabio. Hay científicos que son muy sabios en su campo, pero por ejemplo usan su sabiduría científica para producir armamento militar de destrucción masiva, pongámosle, que puede ser usado para el mal. No necesariamente el saber en un determinado campo convierte a la persona en buena. Es decir, no todo sabio, no toda criatura sabia es una criatura justa. Y aparte, entonces no es lo mismo ser hombre que ser justo y que ser sabio. Ser hombre es la esencia humana, todos la tenemos. Pero hay hombres que además de ser hombres, tienen también la cualidad, la virtud de la justicia. No todos tienen esa misma cualidad. No por eso dejan de ser hombres, pero no son hombres justos. Y algunos hombres tienen la cualidad de la sabiduría. El científico conoce mucho en su ámbito, en su campo propio. Y algunos tienen las dos cualidades. Son hombres que están enriquecidos por la sabiduría y por la justicia. Pero en todos estos ejemplos que puse hay una composición, una naturaleza humana enriquecida por una cualidad que puede no estar presente por nacimiento en esa naturaleza. No ocurre así en el caso de Dios. No. Cuando hablamos de naturaleza divina, queremos indicar, decimos divina, queremos indicar, por así decirlo, el rostro de Dios. Cuando decimos Dios es justo, queremos decir que a Dios le pertenece en grado supremo, máximo, infinito, todo lo que en nosotros es justicia. Pero no como una cualidad que lo enriquece, sino que la naturaleza misma divina es la justicia con mayúscula. Y cuando decimos que es sabio, no queremos decir que está enriquecido con una cualidad prescindible, como algunos hombres que poseen sabiduría. No, queremos decir que todo lo que en los hombres es sabiduría, en Dios está realizado infinitamente, pero a tal punto que es la naturaleza divina misma, la cual es la sabiduría con mayúscula. Dios no es un collage que esté compuesto como un mosaico, con muchos pedacitos de muchas virtudes. No, todo eso, toda esa riqueza acumulada, concentrada, infinita, desbordante, es la riqueza de la esencia divina, la naturaleza divina. La inteligencia divina es todo Dios. La voluntad divina es todo Dios. Es la misma y única naturaleza divina. Entonces la objeción es muy aguda, va al centro, dice, pero atención, vos me decís que hay procesión por la inteligencia, por la voluntad, pero la inteligencia y la voluntad divinas en Dios son lo mismo, porque es la única naturaleza divina, que es su inteligencia y es su voluntad. Y entonces no puede haber tres procesiones, dos procesiones. Y Santo Tomás responde con mucha agudeza. Es verdad que el entendimiento y la voluntad en Dios son la misma naturaleza divina, pero ninguno dijo que las procesiones divinas son el entendimiento y la voluntad. No. Cuando se habla de las personas divinas que proceden como término de la procesión, según el intelecto y según la voluntad, se habla del término de la procesión. Y los términos de las procesiones guardan cierto orden entre sí. Así como en nosotros, por ejemplo,
el amor se despierta a partir del conocimiento. Uno no puede conocer lo que no ama. Un niño chiquitito ve un helado y después de verlo lo desea, o se lo imagina y después de imaginárselo lo desea. El amor sigue al conocimiento. También en el orden de las procesiones divinas hay algo que fructifica como término del conocer divino y después como término del amor divino. Y se conserva entonces ese orden. La procesión de la tercera persona presupone la procesión de la segunda. El término es distinto. Leo entonces directamente el párrafo. Con esta explicación espero que se haya entendido. Si bien en Dios la voluntad no es distinta del entendimiento, es sin embargo cosa propia de la esencia del entendimiento y de la voluntad que las procesiones originadas por sus respectivos actos guarden entre sí cierto orden. En efecto, no hay procesión del amor como no sea en orden a la procesión del verbo, puesto que nada puede ser amado por la voluntad si no ha sido concebido por el entendimiento. Entonces, se presupone un término de la operación intelectual que después despierta el amor. Por lo tanto, así como apreciamos un determinado orden del verbo al principio del que procede, no obstante que en Dios el entendimiento y la concepción del entendimiento sean su misma sustancia, así también, y a pesar de que en Dios se identifiquen el entendimiento y la voluntad, como es de esencia del amor que no proceda más que de la concepción del entendimiento, hay en Dios distinción de orden entre la procesión del amor y la del verbo. Bien, es la explicación en la que di antes, me limité a leer el artículo y ahora sí dejamos el margen para las preguntas. Pueden escribirlas si quieren, puede ser más práctico en el chat, ¿no? Recuerdo, para entender esta última argumentación, esta última respuesta, les recuerdo que la distinción de las personas no es objeto de demostración. Eso quiere decir que no es una conclusión alcanzada a partir de nuestros razonamientos. No. La distinción de las personas es el principio a partir del cual proceden nuestros razonamientos. Presupuesta la distinción de las personas, nos preguntamos cómo esto es posible. Entonces, presupuesta por revelación la distinción de las personas, se entiende perfectamente la respuesta que da Santo Tomás a la objeción. Pero se presupone el acto de fe de que hay una distinción real de las personas. Si no, por supuesto, la respuesta no demuestra nada desde ya. Pero funciona dentro del marco, dentro del dominio abierto por el acto de fe que se presupone dentro del trabajo de la teología. Bien, ¿no hay preguntas? Había una pendiente. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Sí, sí se escucha, padre. Ya apareció la pregunta. Ahí apareció. El concepto de orden no puede ser temporal ni puramente lógico. Bueno, no es temporal, por supuesto, pero sí es lógico. Es lógico en el sentido de un presupuesto. Entre el intelecto y la voluntad hay distinción de orden en el sentido de que el acto tendencial es despertado por la presencia del objeto. Por eso usé el ejemplo sumamente gráfico a nivel sensible del niño caprichoso, ¿no? Una mamá prudente, si sabe que tiene un hijito medio caprichoso, no va a caminar
si tiene que ir a visitar a la abuelita, no va a caminar por un lugar donde está lleno, la calle está llena de heladerías, porque se va a dar cuenta que el niño caprichoso enseguida va a querer comer un helado y le va a hacer perder tiempo. No, lo va a llevar por otro camino. ¿Por qué hace ese acto de prudencia? Porque sabe que la vista del objeto va a despertar en el niño caprichoso el deseo del objeto. Entonces, en el dinamismo de la vida espiritual hay siempre un orden, una interrelación que no implica cronología, sino referencia. Entonces, el acto del desear, la tendencia al objeto, presupone la presencia del objeto. Y fíjense, lo voy a decir en estos términos, espero que se entienda. La tendencia a la conquista real del objeto presupone la representación subjetiva, formal, del objeto. En el ámbito de la vida espiritual, me represento el objeto para después ir a alcanzarlo efectivamente. Bueno, algo parecido ocurre en el ámbito de las procesiones inmanentes. Orden quiere decir eso. ¿Qué relación hay entre procesiones internas y relaciones internas? Esta es la pregunta desde hace rato. Bueno, es que no hemos hablado todavía de las relaciones. Eso lo vamos a abordar, Dios mediante, en la próxima, creo que en la otra lección, porque en la próxima voy a tener que tratar los dos últimos artículos de esta. Expliqué al inicio que primero tenemos que estudiar las procesiones, después las relaciones y después las personas. Estamos en el capítulo de las procesiones. Para estudiar bien relaciones entre las personas hay que conocer los rudimentos de la metafísica de la relación. Fíjense que seguro, salvo quien ya haya estudiado el tema, pero quien no lo haya estudiado aún, cuando dije relaciones, enseguida, pero estoy seguro, el 400.000% de los que oyen, cuando escucha relaciones, interpreta una cierta amistad, un cierto intercambio afectivo. Y eso no tiene nada que ver, tiene algo que ver, pero de manera indirecta, derivada. Cuando hablamos de relaciones en este contexto, hablamos de otra cosa mucho más profunda, mucho más precisa. Por eso, la teología requiere un esfuerzo, ¿no? También para... pero repito, la pregunta lo vamos a ver más adelante. Y los temas, tanto en filosofía como en teología, hay que abordarlos según el orden propio de la problemática. Si no, uno, por proceder de manera inmadura, corre el riesgo de incurrir en graves errores. Solo escribo para agradecer. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco la deferencia. Bueno, recen para que se pueda seguir con fruto. Me hacen la siguiente pregunta. Me acaban de agradecer por las clases y el curso, y en general a todos los que están dando clases también. Así que bueno, hace bien a veces escuchar o ver un agradecimiento por parte de las personas que participan. Otra pregunta, padre, cuando se habla de los atributos de Dios, el término no se refiere a accidentes, que como dijo hace un ratito no existen. ¿Cómo hay que entender el concepto de atributo en Dios como su justicia o su bondad? Muy bien la pregunta. Claro, en Dios no hay composición de sustancia y accidentes. Y el término atributo, en realidad, Santo Tomás no privilegia ese término. Santo Tomás usa preferentemente el término nombres. Son los nombres que le damos a Dios a partir de las riquezas que tienen. Se puede usar también atributos, es decir, características que nosotros le atribuimos, características que conocemos en las criaturas, que son perfecciones, cosas positivas, que dado que Dios es plenitud de perfección, en Dios no pueden faltar. Entonces, todas esas riquezas que vemos
Imagínense ustedes, fíjense, voy a dar un ejemplo que puede parecer superficial, banal, puede parecer hasta sentimental, pero no lo es. Fíjense lo hermoso que es ver, a todo el mundo le gusta esto, ver un bebito, los niños chiquititos recién nacidos, cuando sonríen, esa inocencia o esa frescura, bueno, todo eso que está a nivel sensible, que es tan inocente, que es algo bueno, que es algo positivo, en Dios no puede faltar. Todo eso está en Dios. Pero no está como está en el niño, es decir, no está mezclado con la corporalidad, no está sujeto a la temporalidad, no es una característica pasajera de la sustancia hombre, porque eso después desaparece. No, en Dios todo eso no es algo que lo caracteriza, que se le aplica, sino que es su misma sustancia. Poseído entonces de manera infinita, sin límites temporales y sin un transcurso, sin límites de espacio y sin un transcurso temporal, para siempre con una plenitud desbordante. Nosotros no podemos con una sola palabra, ni con un solo concepto, expresar toda la riqueza que hay en Dios. Y por eso tenemos que usar muchas expresiones. Y fíjense todas las vueltas que estamos dando para tratar de entender un poquitito más de la Trinidad. Entonces, para expresar la infinita riqueza de Dios, decimos, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es sabio, Dios es omnipotente, Dios es eterno. Pero todo esto en Dios es lo mismo. Multiplicidad de atribuciones por parte nuestra, que no significan multiplicidad de características en Dios, sino desbordante riqueza de una única realidad, que no está fragmentada en muchos compartimentos. No son muchas pequeñas características todas juntas. No es un mosaico de riqueza, es una única, una unidad profundísima, irrompible, de riqueza desbordante, que nosotros expresamos a través de muchos nombres. Ese es el concepto de atribución. Repito, hay que distinguirlo con mucho cuidado, porque el término puede prestarse a confusión, ¿no? Entonces hay que distinguirlo con mucho cuidado de esa interpretación errónea que haría de Dios una única realidad dotada de múltiples características. No, es una única realidad que nosotros expresamos de manera parcial siempre, porque es inagotable. Todo lo que expresamos y que tiene algo de perfección se encuentra realmente ahí, pero no se encuentra ni fragmentado ni distinguido de otros aspectos. No, es la riqueza de la única y misma sustancia divina. Por eso cuando se dice, por ejemplo, Dios es amor, el Padre es amor, el Hijo es amor, el Espíritu Santo es amor. Cuando se dice Dios es sabiduría, el Padre es sabiduría, el Hijo es sabiduría, el Espíritu Santo es sabiduría, y etcétera, etcétera, etcétera. Padre, estas clases quedan grabadas en algún lugar. Veo que esta persona participa por primera vez y no escuchó primero las otras lecciones. Si quedan grabadas, están en YouTube y repito la recomendación. Hay que empezar desde la primera porque este es un curso y si no, no se puede aprovechar bien. Están grabadas en el canal del Ateneo Virtual San Elías y se pueden volver a escuchar y descargar de YouTube. Ahí acaban de poner el link. Eso. Ahí está. Ya respondieron varios por mi cuenta. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Hablar de orden entre las personas divinas. Bueno, esto de vuelta me retrotrae al tema de antes.
Las precauciones primero es el dato de fe. A ver, leo la pregunta, si no nadie sabe a qué estoy respondiendo. Al hablar de orden entre las personas divinas, pareciera haber anterioridad y posterioridad. ¿Qué precauciones habría que tomar para no caer en el subordinacionismo? Bien, la pregunta presupone, no está mal hecha, está bien hecha, pero la pregunta asume el término orden solamente desde la perspectiva cronológica y al modo de las procesiones externas. La noción de orden no implica de suyo temporalidad, no implica de suyo cronología. Por ejemplo, cuando hablamos de las cosas visibles, podemos hablar del orden de lo visible. En este caso, hablar del orden de lo visible equivale a hablar del ámbito de lo visible. Ahora bien, ¿por qué llamo a las cosas visibles visibles? ¿Las llamo visibles porque tienen ojos? No. Las llamo visibles porque entran bajo el radio de acción de los vivientes que tienen ojos, que tienen vista, y las pueden abarcar con su vista. Entonces, son visibles, es decir, pasibles de ser vistas por quien puede ver. Todas las cosas, entonces, que llamamos visibles, son llamadas así en referencia a un principio que es la vista. En este sentido, dicen orden a la vista. Tienen referencia a la vista. Y gracias a la referencia a la vista, se las denomina visibles. No hay una dependencia cronológica, no, es simplemente una referencia. Y cuando hay referencia, no hay sucesión cronológica, hay direccionamiento nada más. Eso lo usé simplemente para mostrar cómo es posible entender la noción de orden sin incluir erróneamente o abusivamente la cronología. Claro que cuando hay una sucesión cronológica, hay un primero y un antes y un después en el tiempo. Sí, sí, claro, pero eso es un sentido restringido, es el orden temporal, no es el único sentido del término orden. Ahora bien, como en Dios sabemos que hay dos procesiones, y como en Dios sabemos que estas procesiones son según el tipo de procesiones inmanentes, y las procesiones inmanentes son según la inteligencia y según la voluntad, sabemos entonces que hay un orden entre las procesiones. ¿El orden cuál es? Que el amor, que el término de la concepción intelectual, el verbo, dice orden al principio inteligente. Y el movimiento del amor presupone el verbo, el término de la procesión intelectiva. Este es el uso del término orden, así como las cosas visibles presuponen la vista para ser dichas visibles, así el amor, el término de la procesión volitiva, presupone el término de la procesión intelectiva. Por eso la tercera persona procede del Padre y del Hijo, como veremos más adelante. Pero entonces el uso del término orden, que es lo que quería subrayar, no implica cronología.
Y por consiguiente, dado que hablamos de procesiones inmanentes en el interior de la única substancia divina, de la única realidad divina, que no multiplica su naturaleza, sino los términos de las procesiones, justamente por eso es absolutamente incorrecto hablar de una jerarquía. No hay jerarquía. No es más Dios el Padre que el Hijo, ni son más Dios el Padre y el Hijo que el Espíritu Santo, porque no se reparten la naturaleza divina. Hay un teólogo español pésimo, malísimo, muy erudito, es muy erudito, hay que sacarse el sombrero en cuanto a la erudición, pero es muy superficial. Ahí ya hablamos de un problema de incapacidad intelectiva, es limitado. Uno puede, perdónenme que hago esta paréntesis, hoy en día se tiende muy frecuentemente a confundir erudición, es decir, disponer de muchos datos, con conocimiento, mejor dicho, con el saber, que significa el conocimiento cierto de algo a partir de sus causas propias. Solamente pocos saben, aunque la erudición puede ser cosa de muchos. Este autor goza de una gran erudición, pero no tiene un límite muy grande intelectivo. Entonces escribe a veces realmente cosas que son y le hace críticas a Santo Tomás de una impropiedad manifiesta, que solamente deponen, digamos, en calificativos que merecería este sujeto, este autor. Estoy hablando de Sellés. Sellés en argentino, S-E-L-L-E-S. Sellés. 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 Y Sellés dice que las personas divinas participan de la naturaleza divina. ¿Cómo va a decir? ¿Cómo va? Él obviamente es católico, él no procura decir una herejía, él cree firmemente, tiene la fe católica, pero no mide lo que está diciendo en términos técnicos. No se puede en teología decir que tienen parte en la naturaleza divina. No tienen parte. No participan de la naturaleza divina. La tienen entera. La naturaleza divina si es participable, si es por participación, eso es lo que llamamos gracia. Y es realmente participable, lo sabemos por fe, y por eso no somos metafóricamente hijos de Dios, somos realmente hijos de Dios, gracias a la gracia, por participación. Y esa participación, como es participación, admite un más y un menos. Se hace más intensa a medida que uno vive más intensamente la caridad. Por eso, eso es justamente lo que demarca el itinerario de la santidad de la vida espiritual. Pero la naturaleza divina, en la generación natural de las personas, en la procesión natural de las personas, no admite un más y un menos. Sino, de lo contrario, lo que llamamos personas divinas serían criaturas más perfectas que participarían en un grado mayor de la naturaleza divina. No participan. La tienen por entero, y como no se puede multiplicar, justamente porque no se puede participar, la naturaleza divina es única y es poseída por igual por las tres personas. De tal manera que hay entre las tres personas la idéntica perfección a todos los niveles, la idéntica eternidad y por consiguiente la más absoluta simultaneidad. La única distinción es que el Padre no es el Hijo ni es el Espíritu Santo. Que el Hijo no es el Padre ni es el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo.
y no es que sean como un tallo con tres flores, porque todas las imágenes que queremos hacer no sirven, no dan, porque son imágenes del mundo material, que implican una extensión en partes, en pedazos, y que no, en Dios. Ahora bien, todo esto que estoy diciendo de Dios, de la identidad divina, lo que desarrollé antes, los atributos, todo eso es parte de otro estudio. Yo acá lo tengo que dar como presupuesto. Todo eso pertenece al tratado en teología de Deo 1, acerca de la unidad de Dios, y se estudia también a otro nivel, pero se estudia en filosofía. Pero bueno, insisto, no hay manera de caer en subordinacionismo si uno entiende adecuadamente la noción de orden, la cual implica solamente referencia, que es lo que hay entre las tres personas. El Padre tiene la referencia al Hijo, el Hijo al Padre, y el Padre y el Hijo tienen la referencia al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo la referencia al Padre y al Hijo. Entonces hay una distinción referencial, como las cosas visibles se refieren a la visión, entonces se dicen visibles. Pero no hay una multiplicación de la naturaleza divina ni una degradación. Por consiguiente, las tres poseen la única naturaleza divina por igual. Del subordinacionismo hemos hablado de manera genérica, ¿sí?, al inicio. Pero bueno, creo que lo dicho es suficiente para aclarar el punto. La pregunta acerca del teólogo español me hacen, lo mencioné, es Sellés, creo que se llama Juan Carlos Sellés o Juan Antonio Sellés. Pero bueno, lo menciono, es muy superficial, no recomiendo leerlo porque les va a hacer daño. Digo, el que quiere que lo lea, que va a hacer, pero ganan mucho más leyendo a Santo Tomás, aunque cueste más. No sé, creo que no quedan más preguntas por hoy. Bien. Si no hay más preguntas, entonces podemos declarar cerrada la lección de hoy. Bueno, terminamos con una oración. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Gracias, hasta el lunes Padre. que Hasta viene. la próxima. Provecho. Hasta la próxima. Gracias, Padre. Buenas tardes a todos. Gracias. No.